caso el portavoz de Compromís está planteando. Y, por tanto, en esos momentos la responsabilidad de comercio la llevaba una concejala y ella planteaba cuáles eran las directrices políticas. No obstante eso, CEMEF en ese periodo hizo una gala del una gala del comercio y que yo recuerde además mantuvo al mismo personal que tenía realizando gestiones de comercio. Y por otro lado, simplemente decirle, no se le obliga a nadie a llevar nada, y mucho menos comercio, como ha clarificado el portavoz de Compromís. Exclusivamente lo que está planteando aquí es el tema del mercado de venta no sedentaria. Molt bé, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Queda, per tant, aprovat el punt per 11 vots a favor i 9 en contra. El punt número 8 de la Comissió Informativa d'Hisenda, donar compte al ple de la relació d'obligacions pendents de pagament d'acord en el Real Decret Llei 4/2012. Aquesta és la relació de pagos a proveïdors que ha sigut àmpliament publicada per tots els medis. En l'expedient consta la documentació que acredita l'Extrem. A títol informatiu són 4.500.000 euros de l'Ajuntament, 300.000 de CEMEF i de l'Institut 148.000. En total, 5.083.986 euros. Alguna paraula al respecte? Es tracta de donar compte, en qualsevol cas. Sí, gracias. Evidentemente no se vota, pero nosotros sí que queríamos decir algo. Es un tema importante, no es un tema nimio. Efectivamente, ha salido un decreto que otorga la posibilidad a los ayuntamientos de pagar facturas por medio de un mecanismo de financiación y con esto pues el objetivo o el fin evidentemente es aliviar a esos proveedores que pueden ser autónomos, pequeñas empresas y en tema de suministros, contratos de obras y servicios. Ese es el fin y en este caso obligaba a dar cuenta de una relación de proveedores que este ayuntamiento les debía dinero, que se ha publicado cumpliendo los plazos, que se tiene que traer a este pleno. Para nosotros esto es positivo porque aquí hay 365 proveedores que se les debía dinero de facturas emitidas contra el ayuntamiento, contra el instituto y contra CEMEF, que van a cobrar y en ese aspecto considerarlo totalmente positivo. Lo que sí que no queremos dejar pasar por alto y decirlo es que, como bien ha dicho el señor secretario, estamos hablando de 5.083.000 euros de facturas impagadas. Estamos hablando además que en octubre, hace apenas pocos meses, se sacaron 4 préstamos de línea SICO para pagar 1.400.000 y pico euros de facturas impagadas. Y a esto hay que añadirle también que hace poco, en noviembre, la Diputación, un plan de choque para pagar facturas por valor de 60.000 euros. Esto no es positivo. Esto no, para nosotros no lo es y queríamos decirlo aquí, porque estamos diciendo que se deben habían más de 6 millones y pico de euros de facturas por pagar, con la consiguiente repercusión negativa no solo para los proveedores que las han emitido, sino para las propias arcas municipales. Y no es positivo porque evidentemente el hacer el mecanismo de pago de estas facturas para que estos señores puedan cobrar y les pueda aliviar, y esperemos que por lo menos algún autónomo incluso pueda evitar el cierre, pero desde luego nos obliga a un plan de ajuste que luego se va a tratar aquí en este pleno, a un plan de ajuste severo y que hipoteca al ayuntamiento, hipoteca en términos metafóricos estoy hablando, no es que constituya el ayuntamiento ninguna hipoteca, pero sí que hipoteca la política de gasto durante 10 años. Nosotros simplemente, y termino, creemos que esta relación es una foto de la gestión del gobierno municipal anterior y del actual en lo que va de junio a diciembre. Porque ya digo, 6 millones y pico de euros en facturas, que yo incluso quería decir, porque no hemos entrado, porque no nos ha dado tiempo, estamos hablando de cientos de apuntes de facturas,
no hemos podido verlas con detenimiento, no tenemos las facturas, pero sí que hemos podido intuir qué tipo de facturas o qué tipo de pagos serán. Hay mucha deuda de imprenta, mucha deuda de publicidad, mucha deuda de gasto que hemos englobado entre entretenimiento. Es decir, en el año 2010, estamos refiriéndonos a facturas del 2010 y 2011, este ayuntamiento ha gastado, como si no estuviéramos en crisis, en gastos que para nosotros, partiendo de que estas facturas hay que pagarlas porque ya se han emitido, pero que por nosotros no se hubieran hecho. Entonces, esta es la foto de una gestión, esta es la foto de las consecuencias. Van a ser malas para el ayuntamiento, para la entidad pública, para el instituto, y queremos, sí, dar un reproche al anterior equipo de gobierno y al de junio a diciembre por esta gestión que se traduce en estas cifras para nosotros alarmantes, para nosotros y que nos llevan a un plan de ajuste que luego se lleva a este pleno. Nosotros ya diremos si estamos de acuerdo en cómo se elabora ese plan, pero muy duro y muy severo y que como dice Compromís en Paiporta, que han aprobado también una relación de proveedores similar y por un mismo importe, debería, a no estar las palabras de Compromís de Paiporta, deberían de explicar el equipo de gobierno actual, que es casi el mismo que el anterior, explicar a los ciudadanos en qué se han gastado este dinero y cómo se ha llegado a deber tanto dinero en estas facturas. Gracias. ¿Alguna paraula al respecte? En principi es tractava de donar compte, però en tant que se vol opinar al respecte. Sí, moltes gràcies. Efectivament, com diu la portaveu del Partit Popular, aquest deute existís i és una foto d'una gestió feta. Cada un que valore el que tinga que valorar, si està bé, si està mal o està arruïna. És el que és i l'obligació de l'actual equip de govern, o almenys des que estem Compromís, que som part de l'actual equip de govern, és pagar allò que es deu. La meva gestió, des de juny fins ara, és agarrar totes aquelles mesures que vinguen d'on vinguen, tinguen que allotjar el deute d'aquest Ajuntament. Entre ell i se. Va eixir un Nico i se va agarrar? Sí. Ha eixit ara este Real Decret que afavoreix i facilita aquestes mesures? Sí. Les hem agarrat? Sí. Per què? Perquè creiem que l'acció responsable per part d'aquest equip de govern és pagar, efectivament, el que existís. Si vostè li vol reclamar comptes a qui hagi fet aquesta despesa, pues ja sap el que té que fer, reclamar-lo quan tocava i a qui va fer la despesa. Però crec que l'actuació irresponsable de l'actual equip de govern era no pagar aquest deute. Evidentment, tenim que pagar-lo. Per cert, les declaracions del regidor de Compromís de Paiporta vincula a un equip de govern que és l'actual el mateix que l'anterior, cosa que no succeeix en aquest Ajuntament. Per tant, cada un també és hereu de les seues accions. I, en qualsevol cas, com crec que la posició del Partit Popular de Burxassot és la de que se pague als deutors, com així ho ha manifestat, que és la part bona del decret, no passa res. Ara després tindrem oportunitat de parlar d'aquest tema i, evidentment, de retratar-nos i de pagar als proveïdors, que és el que anem a fer. Alguna paraula més? Sí, alguna palabra más. Le voy a decir a la portavoz del Partido Popular lo que el gobierno del Partido Popular en el decreto, la fundamentación que hace al respecto de la situación y de las medidas que ha adoptado. La grave situación de crisis económica ha generado una fuerte caída de la actividad económica y correlativamente una fuerte bajada de la recaudación de recursos por parte de las entidades locales. Con esta medida que han adoptado y que dice que la gestión nefasta de este equipo de gobierno y del anterior, le voy a poner yo algún ejemplo para que también nos situemos en el marco en el que nos movemos. Y los ejemplos van a ser los siguientes. Valencia tiene 800.000 habitantes y ha presentado facturas por valor de 181 millones de euros, una deuda por habitante de 225. Alicante tiene 334.000, ha presentado facturas por valor de 55 millones, una deuda por habitante de 165. Castellón tiene 180.000 habitantes, ha presentado facturas por valor de 47.000 euros, una deuda por habitante de 261.
Paterna tiene 66.948 habitantes. Ha presentado facturas